Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu v'mitzvotav etzivanu, leyodor legoyim venatan lanu et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos, un Shabbat más. Con el favor del Eterno nos encontramos reunidos para estudiar y escudriñar su maravillosa Torah. El día de hoy nos toca la parashá número 36, que lleva por título Beha'alotcha, y Beha'alotcha significa cuando hagas subir. La lectura comienza en el libro de Bamidbar, en Números, capítulo 8, verso 1, hasta el capítulo 12, verso 16. La porción profética de esta porción está en Zacarías, y del Pacto Renovado vamos a tocar varios versículos de Juan y muchos otros. ¿Okay? Esta semana, mis amados, tenemos una porción llena de revelaciones muy importantes para nuestra vida. Elohim, conforme vamos estudiando, continúa dando la instrucción a Moisés, acerca del tabernáculo y del pueblo de Israel, porque son instrucciones eternas. Entonces, los animo a que me acompañen a continuar estudiando esta hermosa porción de la Escritura y que nuestro Adonai, nuestro Abba Kadosh, nos guíe con su sabiduría y su revelación. Amén. Amén. Entonces vamos a irnos directamente a la palabra de nuestro Elohim, a la Torah. Y vamos a comenzar a leer los versos 1 y 2. De Números 8. De Números 8. Entonces dice, Elohim dijo a Moshe, dile a Aarón, cuando coloques las lámparas, las 7 lámparas, tienen que dar su luz hacia adelante, al frente de la menorá. Amados, la frase cuando coloques, en otra versión dice cuando montes, viene del hebreo Beha'alotcha, que quiere decir cuando, deriva de la palabra aliyah, que quiere decir ascender, subir, elevar. Lo que nos da una idea, mis amados, de dos posibles interpretaciones. Una, que esta se encontraba en un lugar alto, por lo que Aarón tenía que subir para encender, ¿no? Estamos hablando de la menorá, la lámpara. Segunda, que era un acto de elevación espiritual. La palabra posee varios significados, como vamos a ver. Esta palabra que estamos usando, como colocar o como montar, se puede decir kal, que es Q-A-L en fonética kal. Esa fue usada en Bereshit, en Génesis, capítulo 17, versículo 23, y significa circuncidar. Hay otra palabra que también significa ifil, y ifil quiere decir rechazar, ¿ya? O estar de frente, al frente de. Eso lo pueden encontrar en Salmo 118, el versículo 10 y el 12, y también en Primera de Reyes 7:5. Entonces, aquí, ¿qué entendemos? Que al ascender en la luz de la revelación de nuestro Mashiach, que es a quien representa la menorá, ya hemos estudiado eso, la menorá representa a Yeshua, esta nos guía hacia el frente, hacia adelante, ¿verdad? Caminar hacia adelante o mirando al frente nos lleva a rechazar cosas, mis amados, que antes nosotros le dábamos mucho valor a las cosas del mundo, pero ahora ya no, producto de un acto más bien que ocurre dentro de nuestro corazón y que lo conocemos como circuncisión, ¿no es verdad? Vamos un momento a Gálatas,
Vamos a ir a Gálatas 2:20. Miren qué cosa dice Gálatas 2:20. Cuando el Mashiach fue ejecutado en el poste como un criminal, yo también lo fui. Así que mi soberbio ego ya no vive, sino que el Mashiach vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo la vivo por la misma emuná del Ben Elohim, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Y Colosenses leemos eso más. Colosenses 2:11 nos dice: en él también fuisteis circuncidados con la circuncisión que no se hace a mano, al anular del cuerpo el control de la vieja naturaleza pecaminosa a través de la circuncisión de nuestro Mashiach. Entonces esos dos versículos nos ponen ya en contexto a lo que estamos comenzando a leer. Retornamos a la Torá. Versículo 7. Y dice: así es como los vas a purificar. Rocía el agua de purificación sobre ellos. Haz que se rasuren todo su cuerpo con una navaja, y haz que laven sus ropas y se laven a sí mismos. Amén. Este, hermanos, era un caso especial de purificación, puesto que no le era permitido a los sacerdotes rasurarse la barba. Este ritual continuó siendo llevado por el apóstol Pablo, por Rav Shaul y sus discípulos. Eso lo pueden verificar leyendo Hechos 21-24, versículos 9 y 10. Presentarás a los levitas al frente del tabernáculo del testimonio y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Presentarás a los levitas delante de Adonai. Los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. La imposición de manos, mis amados, tiene varios significados. Significa principalmente consagración. ¿Bien? Es decir, que sobre el que se impone las manos está siendo consagrado o dedicado para algún servicio. Por ejemplo, para predicar la palabra, para ser maestro, ¿no es verdad? Eso lo vemos claramente en Hechos 13, versículos 2 y 3. Continuamos. Y Aarón ofrecerá a los levitas delante de Adonai como ofrenda mecida de los hijos de Israel, para que ellos puedan hacer el servicio de Adonai. La palabra aquí usada para designar, para ofrecer, ofrecerá, designará, es nuf, N-U-F en hebreo. Y nuf quiere decir alzar, aplicar, esparcir, levantar, mecer, presentar, etc. ¿Okay? Lo que nos da la idea de dos cosas. Primero, que Aarón, como Kohen Gadol, como sumo sacerdote, consagraba a los demás levitas para su ministerio. Y segundo, que estos levitas que eran ya consagrados eran presentados como una ofrenda a Elohim. 14. Dice: de esta forma apartarás a los levitas de los hijos de Israel, y los levitas me pertenecerán a mí. Wow. Entonces, de este versículo se derivan dos grandes verdades, mis amados. La primera es que los levitas eran hombres y mujeres apartados y consagrados, es decir, diferentes a las demás tribus de Israel. Y segundo, que eran propiedad de Yahweh, ¿para qué dice? Para su servicio. Qué cosa hermosa, ¿no? 15. Después de eso, los levitas entrarán y harán el servicio del Mishkan del testimonio, del tabernáculo del testimonio. Tú los purificarás y los harás como ofrenda mecida. Es imposible comenzar a ministrar si no se ha sido consagrado para ella. ¿Qué? Para ello. Es decir, si no se ha cumplido con el ritual de purificación, así como con la imposición de manos,
para la consagración. No se debe iniciar el servicio al cual hemos sido llamados. El Rab Shaul nos dijo en 1 de Timoteo 4:14, anoten esto, algunos versículos solamente los voy a leer yo, pero tomen la referencia bíblica para que luego ustedes, cuando revisen el video, puedan acudir a estos versículos. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 14, dice: no descuides el don que está en ti, que se te ha dado por medio de profecía con la imposición de las manos del concilio de ancianos. Esto nos da a entender que un nuevo pacto continúa y es exigencia para el ministerio. 8:19. Y yo he dado a los levitas a Aarón y sus hijos de entre los hijos de Israel para hacer el servicio de los hijos de Israel en el tabernáculo del testimonio y para hacer expiación para los hijos de Israel, para que ninguna plaga caiga sobre los hijos de Israel como consecuencia de acercarse mucho al lugar Kadosh. Aarón, vemos acá, era el líder de los levitas. Ellos debían responder ante él. Entonces acá vemos la importancia que Yahweh, nuestro Elohim, le da al liderazgo, mis hermanos. ¿Okay? Pero al mismo tiempo, estos levitas eran responsables por los asuntos espirituales del pueblo. Es decir, ellos eran los encargados del servicio en el tabernáculo y además de hacer expiación por el pueblo. De manera que el pueblo no se acercara al tabernáculo, acarreando así consecuencias devastadoras, ¿no? Esto ejemplifica una vez más la importancia de no hacer lo que Yahweh no nos ha ordenado. ¿Ok? Vamos a leer versículos 24 y 25. Dice: aquí están las instrucciones referente a los levitas. Cuando ellos alcancen la edad de 25 años, comenzarán a hacer sus deberes, sirviendo en el Mishkan del testimonio. Y cuando alcancen la edad de 50, ellos cesarán de hacer este trabajo y no servirán más. Entonces vemos acá que Yahweh no solo establece el servicio, sino además el tiempo del mismo. De esta manera se evita el trabajo tanto para menores de edad como para los ancianos. ¿No? Vamos a ir al capítulo 9. Vamos avanzando. Vamos a leer versículos 1 y 2. Adonai habló a Moshe en el desierto Sinaí entre el primer mes del segundo año después que ellos habían salido de la tierra de Egipto. Él dijo: deja que los hijos de Israel observen Pesaj en su tiempo designado. ¿Okay? Las Moedim, las fiestas de Adonai, son tiempos señalados, mis amados, son citas con Él, son programaciones que Él tiene con nosotros, encuentros que Él los estableció, son fiestas señaladas, establecidas por Él, por lo que deben ser celebradas. Además, en el tiempo establecido, como dice acá, no le podemos cambiar, ¿no es verdad? No podemos cambiar lo que Yahweh ya estableció de antemano. Entonces es un error celebrar estas fiestas, estos Moedim, estos tiempos sagrados, fuera de las fechas que Él estableció en su sagrada Torá. Es un error, entonces, el pensamiento de lo que importa es el corazón, ¿no? Y las intenciones. Pero eso de verdad, amados, no es lo correcto, ¿no? Pues si bien la disposición de nuestro corazón es importante, más importante es la obediencia a la Torá de Yahweh. ¿Okay? Ustedes pueden leer los siguientes versículos. Me voy a adelantar hasta el versículo 10 y 12. Del 10 al 12. Dice: dile a los hijos de Israel: si alguno de ustedes ahora o en generaciones futuras está inmundo a causa de un cadáver, o si está de viaje en el extranjero, no obstante observará Pesaj.
pero lo observará en el segundo mes, en el día 14, a la caída de la tarde. Ellos lo comerán con matzá y marror. No dejarán nada de él hasta la mañana y no quebrarán ninguno de sus huesos. Ellos lo observarán de acuerdo a las regulaciones para Pesaj. Entonces, por razones de pureza o viaje, dice acá que le era permitido al israelita posponer exactamente un mes la celebración de Pesaj, su celebración de Pesaj, ¿no? Observando todos los requerimientos en esta fecha. Versículo 13. Pero la persona que está limpia y no está de viaje y no observa Pesaj, será cortada de su pueblo porque no trajo la ofrenda a Adonai en su tiempo designado. Esa persona cargará con las consecuencias de su pecado. Si un israelita cumplía con los requerimientos establecidos para la celebración y no la celebraba, entonces dice, dejaba de ser parte del pueblo. Este versículo, mis amados, nos dice una verdad muy importante. Y es que la Torá en su totalidad, además de presentarnos fieles ante Yahweh, nos da ¿qué? Identidad. ¿Okay? La desobediencia hace que perdamos nuestra identidad. La Escritura dice en Tehilim, en Salmos 119, versos 92 y 93, si tu Torá no hubiera sido mi deleite, yo habría perecido en mi aflicción. Nunca descuidaré tus preceptos, pues has preservado mi vida con ellos. Qué cosa hermosa, ¿no? Amén. 14. Si un prosélito se está quedando con ustedes, es decir, si un extranjero se está quedando con ustedes y quiere observar Pesaj para Adonai, él lo hará de acuerdo a las regulaciones y reglas de Pesaj. Ustedes tendrán la misma ley para el prosélito como para el ciudadano de la tierra. ¿Okay? Entonces, amados, acá vemos que la Torá es eterna y además es universal. Es para el pueblo de Yahweh. Hay quienes sostienen que este es solo para los judíos, pero en realidad es tanto para los judíos como para las naciones, para los goíms, ¿no? Como para el extranjero que se haya convertido al Elohim de Israel. Proceso que hemos hecho nosotros. Sigamos. Dice, en el día que el tabernáculo fue montado, la nube cubrió el Mishkan del testimonio, el tabernáculo del testimonio. Y en el anochecer, sobre el Mishkan, sobre el tabernáculo, estaba lo que parecía fuego, cual permaneció hasta la mañana. Imagínense en su mente cómo estaría eso, qué hermoso. Entonces, cada vez, mis amados, es más evidente en la Escritura que una vez que la morada está lista, Yahweh la llena con su kabod, la llena con su gloria. Cuando empezamos a leer con un poco más de acuciosidad la Torá, es decir, nos empezamos a meter ya en el segundo nivel de interpretación de la Torá, que conocemos que se llama Remed, entendemos que no seremos llenos de la gloria de Yahweh a menos que estemos realmente preparados para recibirla. Tenemos que tener un corazón abierto, ¿no? Ansioso de tener ese encuentro con nuestro Abacadosh. 17 y 18. Cuando fuera que la nube era levantada de encima de la tienda, los hijos de Israel continuaban sus viajes y ellos acampaban cuando la nube se detenía. A la orden de Adonai, los hijos de Israel viajaban. A la orden de Adonai, ellos acampaban. Y por el tiempo que la nube se quedara sobre el Mishkan, ellos se quedaban en el campamento. Entonces, amados, acá la nube tipifica la presencia de Yahweh, ¿no es verdad? La Escritura nos dice claramente en este pasaje que la nube y la columna de fuego son manifestaciones de la presencia de Elohim en medio de su pueblo. De la misma manera, esto es hermoso, que Yeshua es la manifestación más elevada de Elohim, de Yahweh, que se ha manifestado a los hombres, ¿verdad?
El apóstol Pablo, Rav Shaul, nos dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación. Amén. Amén. 23. Ok. La obediencia a Yahweh se manifiesta también en la obediencia a los líderes impuestos por él. Apóstol Pablo nos dice en Romanos 13, 1 y 2 que toda persona se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Yahweh. ¿Okay? Así que las que hay por Elohim han sido establecidas. Acá vemos en el 9:23 dice que por orden de Adonai acampaban y por orden de Adonai levantaban el campamento, cumpliendo lo dispuesto por Adonai según la orden de Adonai por conducto de Moisés. ¿Okay? Y el Romanos continúa diciendo, de modo que el que se opone a la autoridad se opone a la disposición de Elohim, y los que se le oponen recibirán condenación. Capítulo 10. Seguimos avanzando. 1 y 2. Y habló Adonai a Moshe diciendo, haz 2 trompetas, hazlas de plata martillada, úsalas para llamar a la asamblea y para sonar el llamado, para mover el campamento. Aquí vemos una cosa importante. 2 trompetas de plata hechas, dice, a martillo, o sea, plata martillada, para convocar al pueblo y movilizarlo, ¿no es verdad? Ok, entonces el número 2, representado por la letra Bet, viene a ser una representación de la morada de Yahweh, su casa o el templo, y labradas a martillo, mis amados, habla de sufrimiento, o sea, de un acto de moldeado, ¿no es verdad? Y dice, las trompetas se usaron para convocar al pueblo reunido. Entonces, se empiezan a dar cuenta a quién representan estas trompetas de plata. ¿Quién fue la morada de Yahweh entre nosotros? ¿Quién hizo su K sobre nosotros? ¿Quién sufrió Yeshua. y su sufrimiento produjo la reunión del pueblo de Elohim? Colosenses 2:9 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de lo que Yahweh es. Y Efesios 2:14 nos dice, porque él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Yeshua. Obviamente de Yeshua. ¿Okay? Bien, vamos a ir a los versículos 12 y 13. Dice, y los hijos de Israel salieron en etapas del desierto Sinaí. La nube se detuvo en el desierto de Parán. Así que ellos salieron en su primer viaje, obedecieron la palabra de Adonai, ¿por medio de quién? De Moshe. Es, mis amados, Yahweh quien determina el tiempo de permanencia en un lugar de su pueblo. Y solo Él decide cuándo debemos movernos. Ahora nosotros, muchos de nosotros estamos en la dispersión, pero cuando Yahweh así lo establezca, lo designe, regresaremos a casa. ¿Ah? Hermoso, ¿no? Me voy a adelantar hasta el versículo 28. Todo eso lo pueden leer ustedes nuevamente con más calma. 10:28 dice, así es como los hijos de Israel viajaron por compañías, así se movieron hacia delante. Aquí hay algo importante que tenemos que ver. Y es que el pueblo de Israel, como hemos visto anteriormente, es también una especie de ejército,
¿Okay? Por lo que se necesita de dos cosas: orden y unidad, para que este ejército prevalezca. Amén. Los versos anteriores que ustedes ya hemos leído y que van a terminar de leer muestran el orden de marcha del pueblo. No era como se quisiera, sino como Yahweh había establecido por medio de Moshe. Es lo que acabamos de leer, ¿no ve? ¿Okay? 29. Moshe dijo a Obab, el hijo de Reuel, el madianita, el suegro de Moshe: estamos viajando hacia el lugar del cual Adonai habló. Yo se los daré a ustedes, vengan con nosotros y los trataremos bien, porque Adonai ha prometido buenas cosas a Israel. En este pasaje se evidencia, mis amados, que el llamado a seguir a Yahweh y ser salvo es sinónimo de unirse al pueblo de Israel. Dicho de otra manera, los que son salvos, los que somos salvos, somos parte del pueblo de Israel. Amén. Amén. 10:32. Si ustedes van con nosotros, entonces cualquier cosa buena que Adonai haga por nosotros, nosotros haremos lo mismo por ustedes. Interesante versículo. La elección de Israel no es la exclusión del resto del mundo, sino que Israel, mis amados, fue elegido para ser luz del mundo. Amén. Como lo ha escrito el profeta Isaías. Quiero leer con ustedes eso en pantalla. Vamos a irnos a Isaías 49, del 3 al 6. Y dice: Él me ha dicho, tú eres mi siervo, Israel, por medio de quien seré, que dice ahí, glorificado. No dije a la descendencia de Jacob, de balde me he afanado y en vano me he entregado mi vigor. En verdad mi causa está delante de Adonai y mi obra delante de mi Elohim, ante mi Elohim. Pero ahora, dice Adonai, Él me formó en el vientre para ser un siervo. Para traer a Jacob de regreso a él, a Elohim, y hacer que Israel se reúna con él. Así que yo seré reunido y glorificado delante de Adonai, y mi Adonai será, ¿qué dice? Mi fuerza. Amén. Y el 6 dice: Él ha dicho, es gran cosa que tú seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob, y recuperar la dispersión de Israel. Yo te he dado a ti por pacto a un pueblo. Yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. Entonces, mis amados, cuando las naciones, un extranjero, se refugia en el Elohim de Israel, es igual que un natural, que un yehudí natural, con los mismos derechos, las mismas bendiciones y también las mismas responsabilidades. Ahora, quiero ver con ustedes este principio que estamos estudiando a la luz de las Escrituras. Vamos a seguir en Isaías, pero vamos a irnos al capítulo 56 y vamos a leer los versículos del 1 al 8. ¿Okay? Entonces acá dice: recompensa para los extranjeros que guardan el pacto. Miren, el Shabbat de Adonai. Aquí está lo que dice Adonai: observen la justicia, hagan lo bueno, porque mi salvación está a punto de llegar y mi misericordia de manifestarse. Bendito es el hombre que hace esto, y el hombre que lo abraza firmemente, que guarde el Shabbat y no lo profane, y se mantiene guardando la Torá. Un extranjero que se une a Adonai no debe decir: Adonai me separará de su pueblo. Asimismo, el eunuco no debe decir: yo soy solo un árbol seco. Así dice Adonai al eunuco: en tanto al eunuco que guarda mi Shabbat, que escoge lo que me agrada y se mantenga firme en mi pacto, en mi casa
dentro de mis muros, yo le daré poder y un nombre, un lugar honorable, dice, ¿no? Mayor que el de mis hijos e hijas. Yo le daré un nombre eterno que no será cortado. Y los extranjeros que se unen a Adonai para servirle, para amar el nombre de Adonai y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto, yo los traeré, amén, a mi monte Kadosh y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas de ascensión y sus sacrificios serán aceptos en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Amén. Amén. Y el 8, Adonai Elohim dice, el que reúne a los cautivos de Israel. Hay otros que yo reuniré, aparte de los que yo ya he reunido. Wow. Efesios. Padre nos está llevando por versículos muy hermosos. Vamos a leer Efesios 2, del 11 al 19. Reconciliados con el pueblo escogido por medio de la sangre de Mashiach. Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes, ustedes, naciones, extranjeros de nacimiento, llamados incircuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían a Mashiach, estaban apartados de la vida nacional de Israel, ajenos a los pactos que personifican la promesa de Adonai. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes, que estaban muy lejos, han sido hechos verdaderos ciudadanos de Israel por medio del derramamiento de la sangre de Mashiach, porque Él mismo es nuestro Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado la pared que nos dividía, ¿no? Destruyendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos en orden a ritos, los sacrificios de animales y ordenanzas humanas. Él hizo esto para crear en unión con Él mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo shalom, haciendo paz, para así reconciliar para Adonai mediante el poste ambos pueblos en un solo cuerpo. Siendo ejecutado como un criminal, mató en sí mismo esa separación y vino y anunció como buenas noticias: Shalom, paz a ti que estabas lejos, y Shalom a aquellos que están cerca. Buenas noticias que por medio de él ambos tenemos acceso en un ruaj, en un espíritu, al Padre. Así que entonces ya no sois extranjeros ni desconocidos, sino de la misma ciudadanía con el pueblo de Adonai y miembros de la misma familia de Adonai. Amén. Amén. Ok, vamos a retornar a la Torah. Números 10. Versículo 35, el versículo 35, entonces dice: y cuando partía el arca, decía Moshe: levántate, Adonai, y sean dispersados tus enemigos, y huyan delante de ti los que te aborrecen. Y cuando ella se posaba, decía: reposa Adonai en medio de las decenas de miles de millares de Israel. Amén. Vamos a pasar al versículo 11 y nos vamos a adelantar al versículo 29. Todos estos versículos del capítulo 11 hasta el versículo que voy a leer los leen en su casa, por favor. 11:29. Pero Moshe respondió: ¿eres tú tan celoso en protegerme a mí? Yo quisiera que todo el pueblo de Adonai fueran profetas. Quisiera que Adonai pusiera su ruaj en todos ellos. Este pasaje, estos capítulos que estamos leyendo, mis amados. Perdón, vamos al 10:35. Antes,
Antes, para que entendamos bien, vamos a leer el 35 y el 36, ¿ya? Y cuando partía el arca, decía Moshe, levántate, Adonai, y sean dispersados tus enemigos, y huyan delante de ti los que te aborrecen. El 36 dice, y cuando ella se posaba, decía, reposa Adonai en medio de las decenas de miles de millares, ¿no es verdad? Entonces, este pasaje, amados, estaba pasándolo por alto, nos cuenta que cada vez que el pueblo salía, Moisés pedía la bendición de Yahweh, ¿ya? Para la marcha, y cuando acampaban pedían nuevamente la bendición para protección y seguridad. Entonces esto nos muestra que siempre debemos pedir la bendición de nuestro Abacadosh antes de emprender cualquier cosa, ¿no? Debemos pedir siempre la bendición de Abacadosh. 11.1, ahora sí quiero empezar acá. 11.1 dice, pero el pueblo, esta parte importante, comenzó a quejarse de su mala suerte a oídos de Adonai. Cuando Adonai lo oyó, su ira se encendió. Así que fuego de Adonai se encendió contra ellos y consumió las orillas del campamento. Amados, la queja es una afrenta a Yahweh, porque demuestra al menos tres cosas. Primero, la idea de que Elohim no es suficiente para llenar todas nuestras necesidades. Segundo, la idea de que el Altísimo, Elohim, no es justo. Y tercero, la idea de ser un mal agradecido, ¿ok? Las tres ideas que les estoy comentando, sumadas, denotan, ¿qué denotan? Una falta de emuná, de fe obediente, ¿no? Lo triste de este caso es que ese mismo pueblo había visto la mano de Yahweh obrar milagrosamente en su liberación. Vieron que el mar se abrió, cruzaron el mar, ¿no? Entonces, esta actitud de estos israelitas provocó la ira de Yahweh. La escritura nos enseña en Hebreos 11.6, y que sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que Él se acerque a Elohim, crea que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. 5 y 6. Decían, pero ahora recordamos el pescado que comíamos en Egipto. No nos costaba nada, y los pepinos, los melones, los puerros, los ajos, pero ahora nos estamos desfalleciendo. No tenemos nada que mirar, solo este maná. Wow. Este desprecio del pueblo por el maná fue tan desagradable, aparte de la murmuración desagradecida del pueblo, que fue detestable para Elohim, pues este pan celestial, mis amados, representaba a nuestro Mashiach. ¿Okay? Yohanan 6:41, anótenlo, voy a leer yo. Dice, los judíos murmuraban entonces acerca de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Se están dando cuenta? Cuando caía el maná, era Yeshua. Y vemos en Yohanan, en Juan 6:41, cómo los judíos murmuraban igual que sus antepasados, ¿no? Pero Yeshua decía más. En Juan 6:51, más adelante dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Nuevamente maná. ¿Ok? Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Amén. Amén. Juan 6:58 nos dice, este es el pan que descendió del cielo, no como los padres comieron y murieron. Estaba refiriendo a los anteriores, lo que estamos leyendo en la Torá. El que come este pan vivirá para siempre. Y si despreciar a Mashiach, a nuestro Mashiach, es grave para los que no son su pueblo, peor, imagínense, es para los que son y lo rechazan.
Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice Adonai. Y otra vez Adonai juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Hermanos, a algunas personas les preocupa más los sabores que dejaron en el mundo que las cosas que disfrutan ahora con Yeshua. De hecho, algunos se engañan a sí mismos pensando que pueden vivir como el mundo siendo parte del pueblo de Elohim. Eso es imposible. ¿Okay? Continuamos, 11:9. Cuando el rocío se asentaba en el campamento durante la noche, el maná, qué belleza, venía con ello. Este pasaje, mis amados, nos está mostrando la fidelidad de Yahweh con su pueblo. A pesar de que estos se quejaban y que a veces eran desobedientes, independientemente de los pecados que pudieran cometer, aún así, cada día el maná caía para sustentarlos. Lo que nos muestra este pasaje es, y nos enseña además, el amor incondicional que Israel tiene por su, que Elohim tiene por su pueblo Israel. Jeremías, capítulo 31, versículos 3 y 5, Jeremías 31, 3, 5 dice: Yahweh se me reveló desde antaño, diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi favor. Te edificaré firmemente otra vez, oh Virgen Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás al ritmo de las bailarinas. Otra vez plantarás viñas en los montes de Samaria, y los que las planten las disfrutarán. Amén. Verso 14. Yo solo no puedo cargar este pueblo completo por mi cuenta, es mucho para mí, es lo que decía Moshe. Ahora, independientemente, imaginémonos el estrés que ha de haber sentido Moshe, ese estrés producido más bien por la actitud de su pueblo, ¿no? Y él reconoce una verdad importante, y es que el liderazgo, mis amados, no es asunto de una sola persona. ¿Okay? La labor en el reino de Elohim nos incluye a todos, puesto que todos tenemos funciones únicas e intransferibles. Es decir, Elohim, nuestro Abacadosh, nos dotó a cada uno de nosotros de dones y talentos para que le sirviéramos donde y como Él lo determinó para nosotros. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 12, del 12 al 27, nos habla de esa, ¿no? De los miembros del cuerpo, ¿no? Por eso pueden leerlo ustedes en su casa. Entonces, 1 Corintios 12, del 12 al 27, y ahí van a ver cómo funciona el cuerpo, ¿no? Del pueblo. 17. Dice: yo descenderé y hablaré contigo, y yo tomaré algo del Espíritu que reposa sobre ti y lo pondré sobre ellos. Entonces ellos llevarán la carga del pueblo junto contigo, para que tú no lo tengas que cargar solo. La tarea de guiar un pueblo, mis amados, no es asunto de una sola persona. Se debe contar con el apoyo de otros hermanos, ¿no? Que tengan el mismo Ruach, el mismo espíritu, y además el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Y eso fue lo que pasó aquí, y también lo que pasó en los primeros discípulos. Eso lo pueden leer en Hechos capítulo 6, versos del 2 al 6.
Me voy a adelantar un poco al versículo 29. Pero Moshe respondió: ¿eres tú tan celoso en protegerme a mí? Yo quisiera que todo el pueblo de Adonai fueran profetas. Quisiera que Adonai pusiera su ruaj en todos ellos. Este versículo, hermanos míos, demuestra una vez más que no todos somos llamados a ministrar. ¿Ok? De la misma manera, ni en las mismas áreas. Nuevamente les voy a dar los versículos para que lean. Primera de Corintios 12, 29 y 30. Y él dice: ¿acaso son todos enviados, todos profetas, todos maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidades? ¿Acaso hablan todos en otros idiomas? ¿Acaso interpretan todos? Entonces, a cada uno, mis amados, se le da un ministerio diferente y único. Ninguno es más importante que el otro, puesto que todos somos necesarios. Y esto no debe ser motivo, mis amados, ni de celos, ni de contiendas, jamás. ¿Ok? Vamos al versículo 12. Vamos a leer capítulo 1 y 2. Este capítulo trata de Miriam y Aarón murmuran contra Moshe, contra Moisés. Entonces, versículos 1 y 2 dice: Miriam y Aarón comenzaron a criticar a Moshe a causa de la mujer etíope con la cual se había casado, porque de hecho se había casado con una mujer etíope. Ellos dijeron: ¿es verdad que Adonai solamente hablaba a Moshe? ¿No ha hablado él con nosotros también? Y Adonai los oyó. Nuevamente, mis amados, la murmuración desagrada a Yahweh. No importa de quién salga. Como hemos visto anteriormente, el que murmura contra alguien, murmura contra quién? Contra Elohim. ¿Ok? Debemos tener presente que el líder que tenemos ha sido puesto por Yahweh. Y que murmurar contra él es como murmurar contra el que él lo puso, ¿sí? Contra Elohim. Entonces debemos tener cuidado con el celo ministerial, mis amados hermanos. La base de los privilegios que Elohim le otorga a las personas en cuanto a revelación se encuentran en las palabras siguientes. Dos he encontrado yo. Una es humildad y la otra es obediencia. ¿Ok? Continuamos. Versículo 3. Ahora este hombre, Moshe, era, dice, muy manso, más que nadie en la tierra. Hermanos, la cualidad que más engrandece a un hombre de Torah, es la humildad. Voy a repetir eso. La cualidad que más engrandece a un hombre de Torah, es la humildad. Yeshua nos enseña en Mateo, capítulo 23, versos 11 y 12, que el mayor entre ustedes se haga servidor de los demás, porque al que se enaltece, lo humillarán, y al que se humilla, lo exaltarán. ¿Ok? Seguimos, versículo 5. Adonai, dice, descendió de la columna de nube y se paró a la entrada del Mishkan del testimonio. Él llamó a Aarón y Miriam y ellos ambos fueron hacia delante. Él les dijo a ellos: escuchen a lo que yo digo. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo, Adonai, me hago conocido a él en una visión y yo hablo con él en un sueño. Pero no es de esa forma con mi siervo Moisés. Él es el único que es fiel en mi casa completa. Hay una traducción
de este pasaje, del versículo 7, que dice también: no es así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Okay? Básicamente lo mismo. Pero fiel, en hebreo, mis amados, se dice kal, o sea, Q-A-L. Y kal significa criar, sustentar, dar consistencia a los primeros pasos del niño. Es decir, enseñarles a andar, a comer, como si fuera, a ver, mis hermanos, como una nodriza o como un tutor. ¿Ok? Entonces, ser fiel, mis amados, como dice aquí el versículo, Él es el único fiel en mi casa completa. Ser fiel es enseñar a otros a dar los primeros pasos. Y a eso estamos siendo llamados nosotros también. Igual que Moshe. ¿Ok? Entonces, la fidelidad tiene gran recompensa y es la revelación de Yahweh para con nosotros. ¿Amén? Verso 8. Con él yo hablo cara a cara y claramente, no en enigmas. Él ve la imagen de Adonai. Así que, ¿por qué no tiene temor de criticar a mi siervo Moshe? Los beneficios para Moisés fueron hablar con Adonai cara a cara. Dice, ¿no ve? También se puede interpretar como hablar de boca a boca. Y hablaba de boca a boca, también se puede decir esto. Y escuchaba las palabras claramente, sin figuras poéticas. No necesitaba Moisés interpretación. El texto no dice, como estamos viendo acá, que veía el rostro de Elohim, pero contemplaba la apariencia de Yahweh. ¿Ah? La apariencia es una forma, ¿no es verdad? Una semejanza, una cualidad, una representación. ¿Ok? Moshe veía las espaldas. ¿Qué significa? También el futuro. Este futuro es la futura revelación de nuestro Mashiach. Un futuro, como está descrito en Hechos 33:19, que estaba relacionada con la expresión más alta, hermanos, de la misericordia y compasión. En otras palabras, cuando caía el maná del cielo, cuando estaban en el desierto, Moshe tuvo el privilegio de ver a Mashiach, porque esta era la imagen o figura de Elohim. Colosenses 1:15 nos dice: Él es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Vamos a leer los versículos del 9 al 11. La furia de Adonai se encendió contra ellos y entonces él se fue. Pero cuando la nube fue levantada de encima de la tienda, Miriam tenía tzaraat, recuerdan, como una especie de lepra, tan blanco como la nieve. Aarón miró a Miriam y ella estaba blanca como la nieve. Aarón dijo a Moshe: oh mi señor, por favor no nos castigues por este pecado que hemos cometido tan estúpidamente. La clave, mis amados, para toda restauración se encuentra en donde, en hacer teshuvah, en el arrepentimiento, en teshuvah. Fijémonos que a quién dirige primero Aarón su pedido. Es a Moshe. Ya que la falta había sido contra él, contra Moisés, porque contra él estaban murmurando, ¿no es verdad? Fue una agresión directa. ¿Qué hacemos nosotros cuando fallamos? ¿Tenemos en cuenta lo que Yeshua dijo? Que no tenemos perdón si nuestro corazón se acerca de la manera incorrecta delante de Adonai. No encontraremos, mis hermanos,
el rostro de Elohim si nuestro pecado nos hace interferencia. Es una barrera que tenemos ahí, impenetrable, como una puerta de acero, para tener esa intimidad con Elohim. Y además tendremos que restaurar el daño. Hemos leído eso en porciones anteriores, ¿no es verdad? Y restaurar lo que hemos dañado a otras personas también es parte de ese proceso de Teshuvah. Amén. Un ejemplo de esto también es lo que Zaqueo le dice a Yeshua cuando se invitó a su casa, ¿no ve? Y ya le dice algo como que se paró y dijo: Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres, ¿no? Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces más, ¿ok? Y Marcos 11:26, hablando del perdón, nos dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará o perdonará sus ofensas. 12 al 14. Por favor, no dejes que ella esté como uno que nace muerto, con su cuerpo medio comido cuando sale de la matriz de su madre. Moisés clamó a Adonai: oh Elohim, te suplico, por favor, sánala. Adonai respondió a Moshe: si su padre hubiera sencillamente escupido en su cara, no se escondería ella de vergüenza por 7 días. Así que deja que ella sea echada al campamento por 7 días. Después de eso, ella puede ser traída de regreso. Algo que podemos deducir aquí es el poder de la oración de un hombre que posee un corazón de acuerdo al corazón de Elohim. Moisés acepta las disculpas, ¿no?, de su hermana, y además intercede por Miriam, ¿no es verdad? Le dice: por favor, Elohim, te ruego que la sanes. Y vemos que ella es sanada porque sale solo 7 días del campamento, que es el tiempo que corresponde con los días de purificación del leproso. Recuerden que esto hemos estudiado también. Luego de ser visto por los sacerdotes, ¿no es verdad? Eso lo podemos comprobar o pueden leerlo en Levítico 14:8, 15 y 16. Dice: Miriam fue echada del campamento por 7 días, y el pueblo no viajó hasta que ella fue regresada. Y después el pueblo fue de Hatzerot y acampó en el desierto de Param. Amados, la actitud del pueblo en este caso es algo maravilloso. En el cristianismo se dice que la iglesia es el único ejército que deja a que sus soldados en el campo de batalla, no hasta que mueran, pero no es así con Israel. Y aquí vemos un ejemplo de lo que debemos hacer cuando alguien falla en el pueblo y este pecado afecta al pueblo, ¿okay? Primero debemos detener la marcha, como hemos visto que se detenían, ya que todo proyecto que intentemos va a ser afectado por el testimonio de ese que ha fallado, ¿okay? Y tenemos que, segundo, dedicar a restaurar a ese hermano que ha fallado. Deberíamos esperar el tiempo que el Eterno permita que él retorne y luego restaurarlo y pasar ese desierto juntos, ¿no es verdad? Para el que falla es bien difícil ser restaurado, ¿no? Entonces, una vez que está restaurado nuestro hermano, podemos continuar la marcha, ¿ok? Solo si la persona desea abandonar al pueblo y por sus pecados es desechada por Adonai, ya que ha apostatado de su fe, entonces hay que dejarlo ir, ¿no? Y que se vaya, ¿no? Que esté en el desierto. Entonces, a manera de conclusiones, una conclusión general, porque esta porción habla bastante sobre las murmuraciones, ¿no? Y es que no debemos dar lugar a las murmuraciones, mis amados. ¿Ok? Segunda de Corintios, ya estamos por acabar. Quisiera revisar con ustedes unos versículos. Segunda de Corintios 12:20.
nos dice: pues temo de ir a encontrarlos, no de la manera que quiero encontrarlos, también de yo no ser encontrado de la manera que ustedes quieren. Temo encontrarme peleas y celos, ira y rivalidades, calumnias y chismes, arrogancia y desorden. Horrible, ¿no? Veamos qué dice Santiago. Santiago 4:11. Hermanos, dice, dejen de murmurar en contra de los otros. Cualquiera que murmure en contra de su hermano o juzgue a un hermano, murmura en contra de la Torá y está juzgando a la Torá. Entonces, no eres un hacedor de la Torá, sino un juez. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y el 12, miren lo que dice. Hay tan solo un dador de la Torá. Él es también el juez, con el poder para salvar o destruir. ¿Quién crees tú que eres juzgando a tu prójimo? Dios mío. Wow, fuerte, ¿no? Entonces, no es lo mismo juzgar un caso de pecado de una persona por parte de un líder en el liderazgo que un acto de murmuración. Este acto de murmuración se juzga sin estar presente la persona y sin testigos. ¿Okay? Entonces, si hacemos eso, estamos pecando. Los jueces de las congregaciones o los líderes son los encargados de establecer los juicios. No nos hagamos murmuradores, mis amados. Santiago, como acabamos de leer, nos deja muy claro que la murmuración nos lleva a juzgar si una persona es salva o no y quiénes somos nosotros. Eso le corresponde solo a nuestro Abacadosh. ¿No es verdad? Y finalmente mencionarles que esta porción de la Torá contiene los mandamientos 380 al 384 de los 613 que están incluidos en la bendita Torá de Yahweh. Y con esto, mis amados, habríamos concluido la porción de esta semana de Alotja, una porción que sin duda alguna tiene mucha enseñanza para nuestras vidas. La recomendación de todos los Shabbats es que vuelvan a ver el video, lo vayan pausando y vayan repasando con sus apuntes con los versículos que han anotado. Que tengan una semana bendecida y en victoria de la mano poderosa de nuestro Abacadosh. Que su shalom esté con ustedes durante toda esta semana. Y si Él lo permite, nos reencontramos el siguiente Shabbat en esta Suhabdalá para volver a escudriñar, repasar y entender las enseñanzas de nuestro Adonai que nos imparte con tanto amor. Shalom, Shavuot Tov. Shalom.